internacional, es experto en Medio Oriente y conoce bien la situación de Libia, lo conoce al propio Gaddafi, ha escrito mucho sobre él. Gracias por venir esta noche. Pero un placer la primera vez que me invitás, así que yo encantadísimo. No, encantado yo. Yo prometí que en 10, 15 minutos iba a entender Libia, así que lo primero que necesito saber es cuántas veces pisaste Libia. ¿Cuántas veces? Exactamente 21. 21 veces en el marco de 53 visitas al resto de los países árabes, incluyendo Israel, los territorios palestinos, reuniones con los líderes de Hamas y de Al-Fatah no hace tanto tiempo. Pero estuviste 21 veces en Libia. En Libia, exactamente. En Trípoli, en la capital. En Trípoli, no. En Trípoli, Bengasi, Sirte, Sebha. Antes de meterme en la política, cuando pisas Libia, cuando caminas por Trípoli, sí. ¿A qué se parece? ¿A qué te hace acordar? ¿Cómo es ese lugar? Es un lugar, no es parecido al resto, tiene una arquitectura, una mezcla de arquitectura árabe con un fuerte turco de la época del Imperio Otomano. Estuvo también ahí la Orden de Malta en algún momento, que gobernó también Trípoli, como es conocido para algunos historiadores. Y después un resabio de la arquitectura colonial de clase media para abajo italiana, ¿no? Que ha quedado. Por eso hay tanto inmigrante de Libia en Italia. Hay como una relación cultural anterior, además de la cuestión de amor y de odio, ¿no? Pero hay una relación geopolítica muy estrecha. De hecho, cuando tuvo Libia el boicot internacional, que duró varios años, uno de los países que más ayudó a Libia fue Italia, ¿no? Underground, o sea, abajo. Por abajo. Sí. Por abajo. Y ahora, Horacio, a ver, del mismo modo que se parece a eso, otra cosa que sabemos de Libia es su dependencia de la actividad petrolera y que no son muy amigos de distribuir la riqueza. ¿Es para tanto? ¿Es efectivamente un país tan rico para pocos y tan pobre para tantos o es un mito? Es un mito. Es un mito. Yo te diría, yo estuve en Libia, comentaba, hace 3 años y medio, estuve recorriendo Trípoli, como hago siempre cada vez que voy, y vos no vas a ir a la casa de un ministro y te vas a encontrar con un palacio. Te encontrarás con una casa de 2 pisos, 3 pisos, pero de un material incluso tampoco demasiado sofisticado. O sea, no ves una gran riqueza en Libia de parte de la clase dirigente. Claro. O sea, eso para mi punto de vista es un mito. Quien diga lo contrario, que muestre los palacios, como los tenía, por ejemplo, Saddam o el resto. Pero habrás leído mucha descripción que tiende a fijar esa idea. Realmente. Y después otra cuestión, que es un tema interesante, ¿no? Se hablaba mucho de la desocupación en Libia. He escuchado por una cadena noticiosa, que no es CNN, decir, por ejemplo, que en Libia ganaban $2 por día, como Egipto. Eso es mentira. ¿No? Lo que sucede es que hay muchos libios que no quieren trabajar. Ahora vos me preguntarás por qué. Ellos dicen, somos tantos millones. En el país entran tantos miles de millones de dólares a su vez por año. Lo dividimos por los libios que somos y podemos vivir prácticamente sin trabajar. Eso es lo que piensan muchos libios. Y yo te aclaro, no soy un pensador de izquierda, precisamente. Soy un tercerista. Si es que queda alguno todavía por el momento, ¿no? Entonces, cuando yo escucho eso, porque yo lo he escuchado de boca de libios que no quieren trabajar. Dice, ¿por qué vamos a trabajar si podemos vivir bien como reyes sin hacerlo? Entonces piensan, como los príncipes sauditas, algunos, que a la caída del sol, solamente por ser príncipes, tienen a lo mejor una cantidad enorme de dinero de royalties por ser simplemente ciudadanos de ese país. Entonces, cuidado con ese tema, ¿no? Ahora, por otra parte, por supuesto, a veces hay un mismanagement, o sea, defectos de manejo, ¿no? de la economía, pero ha tenido gente brillante al frente del Ministerio de Economía, por ejemplo, Abu Said Durda, yo te puedo dar un montón de nombres, ¿no? O sea que realmente muchas de las cosas que la concentración de la riqueza no es tan exagerada como suponemos. No. Aparte se han hecho proyectos como Río Artificial, por ejemplo, que es una maravilla, del cual poco se habla, poco se conoce, que ha costado miles y miles de millones de dólares. Después ha pasado también que Gaddafi ha dado, por ejemplo, housings, granjas, para que lo trabajen y, bueno, de repente no lo trabajan. Entonces, tampoco hay que echarle demasiado la culpa al régimen. Lo que pasa es que él también, hay que ver una cuestión que es importante, Gerardo, ¿no? Te dejo ya, estoy escuchando, tranquilo. Por otra parte, Gaddafi es sufi,
¿Qué es sufi? Es un grupo, una secta espiritual del Islam, que ha impregnado la mayoría del Islam y que lo hace de alguna forma enemigo acérrimo del extremismo representado en Al-Qaeda por un lado, en Hamas por el otro, la yihad islámica egipcia, el yihadismo de Irán, etcétera, ¿no? Es sufi. Entonces él del Vamos sacó a la mujer de donde estaba recluida en la casa, la llevó primero a la escuela y después a la universidad. O sea, ha transformado las estructuras sociales de Libia contra una jurisprudencia que es la Maliki o Escuela de Medina, que tiene reglas tan estrictas como la Escuela Hanbali de Arabia Saudita. Yo sé que esto es a veces chino básico, pero tengo que explicarlo de esa manera. Él ha hecho una gran transformación que no se comprende por otro tipo de razones y también de muchos errores por parte del gobierno. Claro, muy autoritario, es un gobierno muy autoritario. Ese gobierno, también. A ver, es una mezcla de liderazgo muy fuerte con una especie de anarquía en la base. Gaddafi alguna vez les dijo a los libios, cada uno de ustedes es un Gaddafi. El problema es que los libios se lo creyeron. Entonces, si llega a caer este régimen, no solamente va a caer un régimen secular y va a ser implantado a lo mejor un conjunto de fiefdoms o comarcas como al estilo Somalia o Somalía, como quieras pronunciarla, sino que además Libia se va a transformar en una plataforma de lanzamiento de todos estos grupos hacia Italia, como puede pasar desde Argelia hacia Francia, desde Marruecos a España, etc. O sea que realmente esto que estamos viendo es el crujido, una serie de crujidos de un final de ciclo caracterizado, por la muerte del antiguo secularismo y el nacimiento, que viene de lejos, de un panislamismo extremista. Horacio, ¿quiénes son los que protestan y quiénes son los que reprimen? ¿En Libia exactamente en este momento? Sí. En Libia protestan... ¿Por qué hay 300 muertos, como dicen las organizaciones de derechos humanos? Bueno, 300 muertos obviamente, cuidado, no estás viendo en Libia, y no es porque no haya imágenes, porque las hay, aunque sea de contrabando, no vas a ver miles de personas en Libia como las había a lo mejor en Egipto, que también se exageró. Pues yo conozco la plaza del Tahrir de Egipto y no entran más de 200.000 personas. O sea, acá hay una maquinaria mediática centrada en una agencia que no voy a nombrar por razones de orden ético, ¿no? Muy conectada con el pensamiento de los hermanos musulmanes, que está tratando de socavar a todos los gobiernos árabes más o menos moderados, ¿no? Para implantar O sea que vos dudás, desde tu punto de vista y desde tu conocimiento y desde tu idea del mundo, digamos, de la espontaneidad de esta protesta. Totalmente. Además, que es una protesta, liderada por milicias. Porque yo conozco a los libios, son gente buena, tranquila. Yo no imagino a los libios, por ejemplo... secuestrando 2 policías, como pasó hoy. Linchándolos. No, vos no lees razones para tanto enojo social. Para nada. No. Podría verlos, pero se manifestaría de otra manera. Y en los rasgos autoritarios y en este caso tan represivos que está demostrando el gobierno, ¿haces alguna crítica? ¿Podés encontrar ahí la razón del enojo o no te alcanza a justificarlo? No, yo los enojos los puedo justificar. Hay derecho a reclamo. A lo mejor muchos de los reclamos son legítimos. Ahora, lo que yo veo es, por ejemplo, están hablando de que bombardean las manifestaciones de Trípoli con aviones de caza. Entonces la gente que habla de eso, que dice eso, no tiene ni idea de lo que es, por ejemplo, un MiG-29 arrojando misiles o bombas sobre la multitud. Habría, qué sé yo, miles de muertos, no solamente 100 o 200 o 300, que es lamentable. 10 vidas son lamentables. Sí, una, claro. ¿No es cierto? Una vida es lamentable, ¿no? Pero si comparamos con los muertos que hubo en Egipto, no son tantos. Entonces, yo no creo que se vaya a bombardear a la gente con aviones de caza, ¿no? Y huele a petróleo esto. A mí esto apesta a petróleo. Yo no soy partidario de las teorías conspirativas, pero esto puede ser aprovechado por algunas corporaciones occidentales de petróleo para ocupar ciertos campos de Libia. Y acá tenemos una serie de idiotas útiles libios que han pedido la intervención. Por ejemplo, el ex ministro inglés, Owen, que nunca sé si es Michael o David para no confundirlo con el futbolista, acaba de pedir la aplicación del artículo 7º de la Carta de las Naciones Unidas, que da derecho al uso de la fuerza. Dice, y hay que hacer lo mismo que con Irak. Entonces, a la vista están las consecuencias de lo que sucedió en Irak. Ahora imagínate eso frente a Italia, por ejemplo. Por último, ¿tuviste trato con Gaddafi? Mucho. Mucho. Sí. Casi como un italiano
pero me perdone si me escucha, ¿no? En algún momento, es un tipo muy simpático, muy culto, extremadamente culto. Yo lo he visto discutir de teología por ejemplo, con un cardenal del Vaticano, de igual a igual. O sea, se lo presenta como una especie de monstruo, porque es excéntrico, o simplemente porque se viste con... Bueno, también mandó a reprimir una manifestación en que terminó con decenas y decenas de muertos, Sí, digo, también. Acá